noche estamos de nuevo en contacto con ustedes para la tercera conferencia de este ciclo que tiene que ver con el currículum y el papel de los docentes en la lógica del currículum, ¿no? Desde el diseño, su puesta en práctica y su aplicación y evaluación. En esta ocasión lo que vamos a trabajar es, vamos a hacer una valoración de cuál es la formación que recibimos nosotros como docentes desde la formación inicial, ¿no? Hasta la formación posgraduada y qué posibilidades nos da esa formación para poder entender el currículum y poder entender las dinámicas curriculares. Estamos entonces, la conferencia es la formación de los docentes, cambios y reformas curriculares. ¿Ok? Esa va a ser la conferencia que va a cerrar el ciclo y que, como les decía, vamos a analizar los elementos que tienen, los aspectos que nos han hecho como docentes, que nos han formado y cómo nos han preparado frente a estos cambios curriculares que constantemente están afectando nuestra vida profesional. En este caso, vamos a tener varias líneas temáticas para el análisis. La primera es que la formación de los educadores como parte de esa dinámica de la formación educativa, es decir, los aspectos que puede tener esa formación, los modelos en la formación de educadores, los que han existido a través de la historia, los que se mantienen aun cuando sean modelos que hace mucho tiempo que se establecieron. Y esto lo vamos a hacer a partir de un sistema de análisis, ¿no? Es decir, como les estoy diciendo siempre desde la primera conferencia, quizás lo más interesante que yo le pueda aportar a ustedes en estos análisis no es lo que ya está escrito ni lo que está establecido, sino otro punto de vista para hacer análisis, para hacer valoraciones de lo que nos está afectando como profesores. Y en este caso, bueno, la formación de los educadores lo vamos a hacer desde un sistema de criterios que vamos a ir expresando para que ustedes vean cómo ha sido la lógica del análisis de esos modelos, los cambios previstos en las reformas y la formación de docentes. Es decir, volvemos entonces a ver lo curricular, pero ahora desde la formación del docente y desde las posibilidades que tenemos como docentes para enfrentar estos cambios curriculares constantes y sobre todo, ¿qué debemos buscar? Es decir, cuando están ahí los cambios curriculares, cuando están ahí las reformas curriculares, ¿qué debemos nosotros ir buscando para poder enfrentar de una manera científica, de una manera consciente, de una manera responsable estos cambios? Ahora, criterios para el análisis de los diferentes modelos de formación docente. Primero, para hacer un análisis de la formación docente, es importante ubicar cuál es el fragmento de la formación que vamos a analizar y cuáles son los docentes que se están formando para ese fragmento de esa formación. Porque fíjense, cuando nosotros hacemos un análisis bibliográfico de las diferentes investigaciones que están ocurriendo en América Latina, no hay investigaciones, y eso lo puedo asegurar así con toda la certeza, no hay investigaciones que vean la formación de docentes de manera continua. Como hay muy pocas investigaciones que vean la formación de los escolares, de los jóvenes, de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de manera continua. Hay una mirada fragmentada de ese proceso formativo y a eso contribuye, a esa mirada fragmentada, ha contribuido históricamente a que existen maestros con diferentes perfiles para cada uno de los fragmentos de la formación. Es decir, nosotros no nos formamos como maestros para cualquier fragmento de la formación o cualquier etapa de la formación. Nosotros nos formamos como maestros para ejercer en una etapa de la formación. Por eso, esto es un elemento importante. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de los diferentes modelos o formas que hay en la formación de maestros, es decir, maestro para qué, para qué etapas de esa formación estamos analizando, educadores para qué etapa de esa formación estamos analizando. Eso es lo primero. Y lo segundo es buscar qué fundamentos desde las tendencias pedagógicas, fíjense bien, desde las tendencias pedagógicas, desde las tendencias curriculares, que no es lo mismo, pero que tienen una estrecha relación,
se está analizando el maestro. Si es un maestro tradicional, si es un maestro investigador, si es un maestro orientador, si es un maestro vygotsiano, si es un maestro crítico, si es un maestro reflexivo. Es decir, hay, estos dos elementos marcan las diferentes tendencias que nosotros podemos encontrar, los diferentes modelos que podemos encontrar en la formación del maestro. Si es un maestro para la educación básica, con un enfoque investigativo. Es decir, estamos viendo el maestro como investigador, pero ubicado en la educación básica. Pero además, estamos viendo el maestro ubicado en la educación básica o la básica media, que en algunos lugares se llama la educación secundaria, la formación secundaria, para un maestro de secundaria con un enfoque específico, es decir, puede ser un enfoque vygotsiano, como debe ser el maestro dentro de los referentes de la pedagogía vygotsiana o dentro de los referentes de la pedagogía crítica, y además en qué área del conocimiento. Es decir, si es un maestro de las matemáticas, si es un maestro de ciencias naturales, si es un maestro de historia. Esos tres elementos, fíjense bien, esos tres aspectos importantísimos atraviesan esa formación, atraviesan la formación del docente, del maestro, del educador, como le llamemos. Esos tres elementos lo están atravesando, lo están transversando. ¿Para qué trecho, para qué tramo de la formación somos maestros? ¿Para qué nos estamos formando? Y cuando uno lee eso, descubre que el único trecho que no tiene una formación específica, y si la tiene, yo no la he encontrado. Una formación específica somos los maestros de la educación superior. Es decir, los maestros de educación superior somos especialistas de algo que después, de manera de posgrados y de especializaciones y de maestría, nos vamos formando para la educación superior. Casi siempre somos personas graduadas de una carrera determinada que por razones múltiples volvemos a llegar a la carrera, es decir, o porque fuimos buenos estudiantes, o porque se nos dio la oportunidad de poder trabajar en la carrera después que terminamos nuestra formación. Podemos ser ingeniero y profesor, podemos ser arquitecto y profesor de la carrera o de otras carreras. Podemos haber estudiado matemáticas y ser profesor de las ciencias matemáticas en la carrera. Podemos haber estudiado pedagogía, en el caso mío, estudié pedagogía y después entonces me inserto en la educación superior desde la mirada de la educación superior. Pero cuando me formé como pedagoga, no se incluyó ese trecho de educación superior como con una didáctica especial o con una pedagogía especial. Se hablaba de pedagogía, se hablaba de didáctica, se hablaba de tendencia, de sentido general. Ya después, cómo llevar esto a la educación superior depende mucho del empeño que se ponga y además de las condiciones que puedan existir en esa institución para que usted pueda hacer esa transferencia. Esto es importante. Lo otro es también que estas tendencias pedagógicas que llegan a la formación docente llegan tal y cual como, como un cambio curricular. Es decir, llegan como llegan los cambios curriculares a la escuela. Los cambios curriculares en la escuela a veces se adelantan a los cambios curriculares que están en las universidades y en las escuelas normales o en los otros espacios donde se forman docentes. Muchas veces, regularmente, hay un cambio curricular a nivel de escuela y más tarde, fíjense bien, más tarde hay un cambio curricular a nivel de la formación docente. Y esos cambios curriculares tienen como una horizontalidad muy lineal. ¿Cómo le explico esto? A veces los cambios que están proponiéndose a nivel institucional, a nivel de escuela, a nivel de ese trecho, es decir, para la secundaria básica, para la educación especial o para la educación técnica profesional, para la educación inicial, esos cambios que se están proponiendo acá, que son cambios a veces no solo de contenido, sino cambios, fíjense bien, de formas de actuación, que es lo más común. Es decir, hay un cambio de enfoque y eso trae como consecuencia un cambio en la forma de actuación profesional.
un cambio en la cultura profesional. Eso que pasa en la escuela y que te exige un cambio en la escuela, en el desarrollo del desempeño profesional que tú tienes en esa institución, llega más tarde a la formación. Es decir, la formación está rezagada de una manera muy puntual en nuestros espacios universitarios, está rezagada con respecto a los cambios que se proponen en la escuela. Y eso ahí ya hay un rompimiento. Es decir, hay una formación muy tradicionalista a nivel de universidad, a nivel de escuelas formales, normales, disculpe, y hay una exigencia más dinámica, para decirlo de alguna manera, más dinámica, más cambiante a nivel de institución, a nivel de educación, a nivel del sistema educativo en sentido general. Y entonces, nosotros los docentes, eso encontramos con un problema complicado, porque no hemos tenido anteriormente ni conocimiento, ni experiencias que nos demuestren cómo manejar esos nuevos enfoques que se están implementando a través de una reforma educativa o a través de un cambio curricular. Y eso también tiene una manifestación muy fuerte con respecto a las áreas del conocimiento. Eh, en este caso, fíjense bien, en las áreas del conocimiento, lo que se aprende en la universidad o en las escuelas normales, lo que se enseña en la escuela con respecto a las áreas del conocimiento está habitualmente retrasado con respecto al desarrollo de las ciencias que dan base a esas áreas del conocimiento curricular. Hay un desencuentro que no hay que tener, no es un desencuentro sencillo, es un desencuentro eh, que provoca muchas dificultades. Es decir, la ciencia va transcurriendo con una dinámica, con una lógica, con un avance continuo, y cuando nosotros revisamos los currículos escolares con respecto a esos avances científicos, nos damos cuenta que estamos enseñando ciencia vieja en la escuela. Y si miramos cómo nos formamos para nosotros ser profesores de un área del conocimiento, nos damos cuenta que estamos a veces más atrasados aún que la escuela. Entonces, hay un rompimiento fatal entre esa evolución de la ciencia y lo que la escuela debe enseñar en esa área del conocimiento y lo que aprendemos nosotros para poder enseñar esa área del conocimiento. Y cuando vamos a revisar entonces a los posgrados que recibimos, es decir, una maestría, un posgrado, un doctorado, etcétera, ¿qué es lo más común? Que nos formemos más desde el punto de vista didáctico, fíjense bien, y desde el punto de vista pedagógico, pero que no se incluya a nivel de esas especializaciones que transcurren después que nos graduemos, no transcurren a nivel no asistimos, no asistimos a lugares donde están los científicos, donde están generando esos conocimientos constantemente, esas tecnologías, aplicando conocimientos a las tecnologías. Por tanto, hay un desencuentro profundo entre la dinámica del desarrollo de la ciencia y lo que se aprende y lo que se enseña, lo que aprendemos como maestros y lo que enseñamos en las aulas cuando somos ya maestros graduados o cuando estamos en prácticas preprofesionales o sencillamente cuando estamos haciendo nuestra práctica profesional. En el caso de la educación superior, cuando usted es graduado de una especialidad, tiene más posibilidades, fíjense bien, tiene más posibilidades de seguir aprendiendo de esa especialidad, y entonces lo que a lo mejor le falta a nivel de la educación superior son las herramientas pedagógicas y las herramientas didácticas. Pero está más cerca, en muchos casos, no en todos, está más cerca del desarrollo de la ciencia que explica o que aplica en esa formación universitaria que
que los conocimientos de la didáctica y de la pedagogía. No sucede así en los otros niveles. Los otros niveles se va alejando del desarrollo de la ciencia y puede recibir a nivel de posgrado conocimientos de la pedagogía y de la didáctica que le permita ir cambiando esa cultura profesional y le permita ir aplicando nuevas formas de enseñar y de aprender. Por tanto, el criterio para el análisis de los modelos de formación, yo lo he ido construyendo desde esos tres indicadores. Como les repito, el fragmento, las tendencias y las áreas del conocimiento a las cuales nos estamos formando como docentes. Bien, esto es una metodología que como investigadora de este tema, yo he ido construyendo. Es decir, no es que los investigadores no solamente narramos lo que está sucediendo o analizamos lo que está sucediendo, sino también vamos construyendo un modo de hacer esos análisis, un modo de valorar la realidad y de investigar esa realidad. Y en este caso, estos son los criterios que yo sigo para hacer esos análisis en los estudios que he hecho de la formación docente, unos con carácter comparativo y otros de manera de caso, es decir, de manera lineal, no comparando, sino haciendo reflexiones desde el punto de vista teórico. Estos son los tres aspectos fundamentales que yo utilizo para hacer los análisis. Ahora, hay cosas aquí que son, desde el punto de vista histórico, es importante considerar porque son cosas que surgieron en un momento determinado del desarrollo de la sociedad, pero todavía nos están marcando nuestra realidad y a veces pasa inadvertido y sin embargo son factores que inciden con mucha fuerza en nuestras prácticas. Y es que los maestros y los profesores tenemos, como les dije, una formación diversa. Es decir, eh, si vamos a hacer un análisis integral del ser humano y cómo ese ser humano va transitando por diferentes momentos de su escolarización, nos damos cuenta que el ser humano es uno. Es decir, el estudiante va teniendo experiencias escolares a través de su vida, pero esas experiencias escolares él las va acumulando como ser humano y va aprendiendo a través de la vida o a lo largo de la vida eh, de una manera continua. Sin embargo, las influencias que nos van llegando a nivel del docente y a nivel de instituciones está fragmentada, es diversa. Entonces, fíjense, hay maestros y profesores para la educación secundaria y media profesional. Hay maestros y profesores para la educación inicial. Hay maestros para la educación rural, para la educación indígena, para la educación de adultos, para la educación especial y para la educación superior. ¿Por qué lo puse así? ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho con anterioridad, eh, el fragmento hacia donde vamos dirigidos, donde nos formamos para ser docente, tiene una fuerza importante. Es decir, si yo me estoy formando para la educación secundaria y la educación primaria, la psicología que yo voy a estudiar, los problemas psicopedagógicos que yo voy a estudiar son los del adolescente y los jóvenes en su primera etapa. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Esa parte psicológica, esa parte sociológica la vamos a ubicar solo en esa etapa. Y tal pareciera que el profesor que trabaja en ese trecho, en ese fragmento de la educación secundaria y media profesional, no le interesaría, fíjese bien, no le interesaría saber qué es lo que el estudiante aprendió y cómo los profesores y los maestros en este caso, por ejemplo, de la educación inicial, trabajaron las diferencias individuales, trabajaron las relaciones grupales, trabajaron las diferentes inteligencias emocionales, en fin, hay una ruptura entre el maestro que trabaja con el adolescente y el maestro que trabaja con la educación inicial. La ruptura es tal que a veces se niega por completo el modelo anterior. Y es muy común en nuestras charlas cotidianas como maestros que cuando encontremos alumnos con dificultades,
tanto en su forma de actuar, su conducta, sus valores, los conocimientos previos que deben tener para poder entender lo que yo le estoy explicando de manera mecánica. Siempre le echamos culpa al nivel anterior, es decir, no los enseñaron bien cuando estaban en la educación inicial y cuando llegaron a la educación básica o la educación secundaria o la media profesional, ya venían con esas dificultades. Entonces, lejos de reconstruir y volver a establecer, ¿no? Una estrategia para enseñar y aprender que no critique lo que venía, sino que sea compensatoria, que lo reconstruya, que el estudiante pueda tener otras vivencias escolares a favor, lo criticamos y muchas veces lo desechamos. Ahora bien, yo lo puse así de una manera desorganizada y no es tan desorganizada, sino porque esta educación inicial, esta educación rural, la indígena, de adulto, es decir, maestro para estas educaciones, fue entrando poco a poco en la formación docente. Y eso ocurre fundamentalmente a partir de que se extienda la educación escolarizada y que empiecen a verse espacios diversos dentro de esta formación escolarizada. Porque hay una realidad que nosotros no podemos dejar de considerar. Los maestros, los educadores, los docentes, como los llamemos, y cada una de esas palabras tiene toda una carga cultural. Es decir, yo lo estoy diciendo aquí ahora de una manera anárquica, pero todas esas palabras, todas esas denominaciones tienen una fuerza cultural y tienen un reconocimiento en la práctica y tiene más o menos valor hasta económico. Hay diferencias económicas fuertes a veces entre un maestro de una educación básica o una educación superior. Eso fue cambiando en la medida que el sistema educativo fue creciendo. Es decir, los sistemas educativos, las políticas educativas, en sus primeras versiones, en sus primeros momentos de organización, estaban dirigidos fundamentalmente a la educación básica, es decir, a enseñar a leer, a escribir y algunas otras habilidades para la vida. Fíjense, la educación, las políticas educativas fueron después de las universidades. Los modelos universitarios son más antiguos que las políticas educativas. Y eso es un tema extremadamente interesante, ¿ves? De analizar, pero no es el objeto de esta conferencia. Entonces, toda esta formación docente estuvo muy vinculada eh, a esa organización del sistema educativo, a la organización de las políticas y al sistema educativo. Por tanto, la diversidad de denominaciones va aumentando y va creciendo en la medida que se va ampliando ese estrecho escolar, ese recorrido escolar. Es decir, ya no solo se va a aprender a leer y escribir a la escuela, después se va a aprender también una profesión, por tanto empieza otro segmento, o se va a llegar a los institutos que te dan paso a la universidad. Ya la universidad no es independiente, ya la universidad va teniendo algunos vínculos con el sistema, o se va entendiendo, cosa que pasó muy bien a mediados del siglo XX, que desde los primeros 5 años de la vida son importantes para aprender. Por tanto, se comienza a trabajar la educación inicial con mucha fuerza y para ello se forman docentes, para esa educación inicial. Y se van formando docentes cuando se reconoce que los jóvenes, los niños, los adolescentes, aunque tengan necesidades educativas especiales, necesitan también de una formación para la vida, en sentido general. Y ahí empieza entonces a trabajarse la formación de maestros para la educación especial. Cuando se empieza a reconocer, sobre todo en nuestro contexto, que la población indígena trae otra cosmovisión, trae otras características y que se necesita entonces formar un maestro que domine ese lenguaje, ese idioma, esos idiomas originarios
esa cultura originaria y ahí entonces se comienza a ver esa formación de profesores para esa área, como pasa con la educación rural, con los maestros de la educación rural. Entonces, esto trae, como les dije, una diversidad de denominaciones que se pueden llamar en el primer tramo, casi todos, los primeros se llaman educadoras, se llaman hasta tías, es decir, tienen denominaciones a veces que no le dan el peso profesional que tiene y la importancia que tiene este primer tramo de la formación de 0 a 5 años. Ya después, cuando ya comienza, cuando ya eres maestra o maestro de esa educación básica, así como te llaman, maestro. Pero ya después viene una denominación que es profesores. Entonces ya se supone que el profesor tenga otro nivel mm, de conocimientos, otro nivel de destrezas pedagógicas. Y después se puede llamar profesores, se pueden llamar académicos, es decir, se le va dando determinadas denominaciones que, como yo les digo, esas denominaciones traen una carga cultural, es decir, no vienen de la nada, traen una carga cultural pedagógica y traen también condiciones de trabajo. A veces no con esas condiciones de trabajo son menos favorables para los maestros o los educadores de la educación inicial que para los académicos. Y es tan difícil el primero como el segundo, como el tercero, como el cuarto nivel. Es decir, todos los niveles tienen complejidades y todos los niveles requieren de un maestro formado, de un educador formado. Esto, como les explico, entonces trae esa contradicción. Fíjense bien, trae contradicciones poco analizadas y poco reveladas. Los que nos ubicamos en la educación superior, donde yo me incluyo, solemos echarle muchas culpas a la mala formación que traen nuestros estudiantes, desde nuestro modo de evaluar la formación inicial a esa formación inicial. Y a veces queremos que cuando el estudiante entre a la universidad, a la educación superior, en menos de un mes aprenda a estudiar, a organizarse, a ser independiente, a tener juicios de valor, sin darnos cuenta que la formación previa que ese estudiante traía es una formación extremadamente tradicional. Y eso trae como consigo que el paso en un mes o en 2 meses, porque son los 2 meses de vacaciones para entrar a la educación superior, no es suficiente para que nadie cambie, porque son 2 meses de vacaciones, no son 2 meses ni para aprender. Y ocurre que en ese primer año de la educación superior, por esa falta de conexión y por esa falta de visión integral de la formación, ocurran las decepciones, las decepciones de la universidad. Es decir, las personas entran a veces con mucho sacrificio y en un tiempo muy pequeño vuelven a salir de la universidad, renuncian a hacer la educación superior. Cuando estas crisis han sido fuertes, de una manera fuerte y se ha tomado conciencia en la educación superior de esa crisis y de esa ruptura que va del modelo que se trae y del modelo que se empieza a desarrollar a nivel de educación superior, en algunos espacios, sobre todo aquí, que es lo que yo repito siempre y es lo que yo tengo como referencia, en América Latina se han tomado algunas decisiones interesantes, como hacer, por ejemplo, cursos propedéuticos en esos primeros meses, como enseñar a los estudiantes a organizar su proyecto de vida. A veces el primer momento en que los estudiantes abandonan su casa, tienen que ir a vivir a otras ciudades o tienen que ir a vivir con un grupo de jóvenes fuera del control de la familia, es cuando comienza la educación superior. Por tanto, no solamente tienen que saber desarrollar de manera adecuada las disciplinas que tienen cada una de las carreras, sino tienen que aprender a vivir en esos espacios, a vivir con una independencia que no tenían hasta ahora.
Por tanto, ese factor que no tampoco es muy estudiado, desgraciadamente, que es cómo enseñar, enseñarle a organizar su proyecto de vida, cómo organizarle su currículum. Recuerden que habíamos hablado en la conferencia pasada que muchas universidades permiten que el estudiante organice de manera flexible el currículum de formación. Eso requiere de un espacio en la universidad. Eso requiere de un espacio con tutores, con especialistas que a lo mejor no son profesores de ninguna disciplina, pero que sí ayudan a organizarle la vida a los estudiantes y a desarrollar su proyecto universitario. Y esto que debía de pasar, a lo mejor no solo en la universidad, yo creo que en un momento que debía de pasar sería cuando el estudiante abandona la educación básica y comienza la educación secundaria, porque pasa de un modelo completamente direccionado por un docente o por dos docentes a un modelo donde entran muchos docentes y tienen muchas influencias educativas. Yo creo que un momento para también pensar en otros espacios curriculares que no sean solo académicos, sino también que enseñen a organizar la vida escolar, sería en ese momento del paso de la educación básica a la educación secundaria o media superior, donde cambia completamente el modelo de formación. Eh, Esto es lo que estamos argumentando, es decir, cada trecho, cada espacio, cada nivel escolar exige un modelo docente. Y muchas veces eh, también, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay una distancia en entre el discurso de todo lo que debemos saber y todo lo que debemos hacer los maestros, los docentes, los educadores, como se nos llame, y las condiciones de trabajo y la superación. Eh, a veces no sé si asombrarme o molestarme o sencillamente no tenerlo en cuenta cuando se describe toda la ética que debemos tener los maestros, toda la formación que tenemos que tener, todos los aspectos que tenemos que saber manejar en la escuela, todos los conflictos, muchos conflictos que arrastran los niños, los jóvenes de sus casas, de su contexto. Uno se dice, pero el maestro es casi todo, el casi todopoderoso, ¿eh? Él sabe lo todo. Y sin embargo, cuando vas a ver las condiciones en que trabajamos y en las condiciones en que nos formaron y en las condiciones que nos superamos, hay una distancia bien fuerte. Es decir, nos están exigiendo un modelo ideal de maestro, un maestro súper dotado, muchas veces, un maestro que no se puede equivocar, un maestro que tiene que saber manejar la relación familiar, la relación con la comunidad, la orientación vocacional de los estudiantes, los conflictos de violencia, los conflictos sexuales, en fin, es cada vez el mundo es más, el mundo de nosotros que tenemos que manejar es cada vez más, es más grande, las diferencias culturales, las diferencias lingüísticas, y cuando miramos nuestra formación y nuestra superación es extremadamente lineal, es decir, es precaria. Entonces, ¿de qué forma? Y además nuestras condiciones de trabajo son precarias. Entonces, ¿de qué manera yo puedo llevar esa visión de hacerlo todo y saberlo todo a una realidad donde a veces damos clase por la mañana en una institución, por la tarde damos en otra, en grupos numerosos, no tenemos tiempo de conocer todos nuestros estudiantes, en fin. Y eso, esta gran contradicción está carente, está ausente, está muy mal tratada en todos los que hablamos de pedagogía y de formación de maestros. Es decir, nosotros los que nos dedicamos a formar maestros, a hablar de cómo debe ser el maestro, de cuánto debe saber el maestro, de cuántas competencias debe saber, de cuántos cambios tiene que saber hacer. No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta porque la verdad es que las evidencias están ahí de que ese maestro, ese docente,
está trabajando en condiciones muy difíciles. Pero además, fíjense, pagan una maestría o sacan tiempo para una maestría, sacan tiempo para un doctorado. Y cuando llegan allí a la maestría y al doctorado, vuelven a oír especialistas hablando de la idealidad, de lo que debíamos hacer, de lo bueno que debemos hacer, de esto, que esta tendencia, que la otra, y tampoco nos dan herramientas para que investiguemos nuestra propia realidad y podamos transformar nuestra propia realidad desde el conocimiento. Es decir, desgraciadamente, en esas formaciones, post iniciales, es decir, a lo largo de nuestra formación, repiten el mismo modelo de la formación inicial. Entonces a veces en espacios informales donde nadie nos da un crédito, ni nadie nos da un reconocimiento para nuestro cambio, para nuestros cambios salariales, etcétera, etcétera, donde encontramos más posibilidades, fíjense bien, de analizar nuestros problemas, de discutirlos, de encontrar compañeros que están también en las mismas, tienen las mismas angustias y las mismas exigencias y ir conformando en esos grupos, en esas redes de maestros, ir conformando nuevas formas de enfrentar el desarrollo de la docencia, ajeno, a veces, paralelo a lo que la academia dice, a lo que la academia establece. Eso tiene como ventaja que uno se siente más libre para poder explicar y para poder poner en el centro de la discusión nuestros verdaderos problemas. Es la ventaja que tiene. Pero tiene la desventaja que a veces no es reconocido como parte de la superación del maestro o como parte de nuestra formación continua, y por tanto no recibimos ni nada, solamente la satisfacción de conocer algo nuevo y de transformar esa realidad. Entonces, este factor está muy mal tratado en los discursos pedagógicos, en los análisis de la formación y de las tendencias. Y es un factor que incide con mucha fuerza, de manera negativa, en nuestro desempeño por todo lo que trae desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Ahora, fíjense bien, como les explicaba un momentico antes, la formación de maestros se estableció como, como una formación profesional, cuando se organizaron las políticas educativas y cuando se organizaron los sistemas educativos. Cuando la educación era tutorial, cuando no había, cuando la escuela como institución no estaba reconocida a nivel social, no se pensó en la formación de maestros, las personas no se formaban como maestros, las personas sabían de algo y podían desarrollarse o enseñar a los otros sabiendo algo. Es en la mitad del siglo XIX, en Europa fundamentalmente, es decir, el modelo de la formación de las escuelas normales europeas, donde se ve el maestro, por supuesto, con toda la lógica de los estados europeos, de su desarrollo económico, de su desarrollo cultural, del desarrollo de las pedagogías europeas, que se ve el maestro como una profesión y se comienza a formar ese maestro, sobre todo para la educación básica obligatoria, que era o es el segmento de la formación que más rápido llegó o que antes llegó a esa política y a ese sistema educativo. Por una razón, porque se estaba industrializando la sociedad, porque ya no podían, no era efectivo los analfabetos para trabajar en la industrialización. Por tanto, la escuela ya tenía, ya no se ya la escuela tenía otra función. La escuela se generaliza, se instituye como una institución que da saberes y que acredita esos saberes por el impulso de la economía, de la tecnología, de la ciencia que está fuera de la sociedad.
Cuando no había, hasta que no hubo una revolución industrial, hasta que no hubo una organización del trabajo desde los referentes del capitalismo, no se necesitó la escuela como institución. Hasta que eso no sucedió, entonces se empezó a necesitar la escuela como institución. Había que formar grandes cantidades de personas para que se incluyeran en ese mundo laboral. Pero entonces, al formar grandes grupos de personas para que se incluyeran en ese mundo laboral, se necesitaba un profesional que fuera formado a su vez para eso. Y ahí es donde surgen las escuelas normales, repito, en Europa fundamentalmente, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, más tarde España, y es con esa cultura pedagógica, con esa cultura social, con esa cultura económica que se van formando estos maestros para este segmento de la formación. En el caso de las universidades que ya existían, los maestros tenían otra lógica para entrar a esas universidades. Las implicaciones en la educación trajo como consecuencia que ya esto trajo como consecuencia que ya no eran enseñantes idóneos, es decir, ya antes de que se hubiera una formación para maestros, los que enseñaban eran enseñantes idóneos. Y fíjense qué curioso, cuando uno analiza las historias de la formación de maestros en nuestros países, están asociadas, ustedes pueden hacerlo, pueden indagar, están asociadas con la organización de los sistemas educativos. Pero esas primeras experiencias, eh, hasta para organizar esta educación normal, esta formación de maestros, se buscaban personas que se hacían como unas pruebas de actitud. Es un término más moderno, pero es eso, en esencia. Usted tenía que demostrar que sabía leer, escribir, comunicarse, es decir, se le ponía determinados exámenes y ya usted era un maestro por idoneidad. Idóneo, era una persona idónea para dar clase, aunque no hubiera recibido ninguna formación específica. En la medida que se fue desarrollando esa institución, se fue ampliando, disculpen, fue ampliándose la formación obligatoria básica, entonces ya el maestro sí necesitaba una formación específica. Y eso fue lo que permitió este tipo de escuelas normales, esas primeras experiencias que queda hasta hoy. Es decir, nosotros de una forma u otra, en un nivel u otro, nos formamos como maestros, como profesionales de la educación y recibimos una formación específica para ser profesionales de la educación. Bien, y esa formación específica va cambiando, como expliqué al principio, a partir de las miradas, de las tendencias, del desarrollo de la sociedad, en la etapa, en el trecho donde yo me ubico como maestro. Aquí el saber pedagógico eh, es importante. El saber de la pedagogía y los cambios que puede haber tenido ese saber pedagógico y que tiene actualmente el saber pedagógico. Es decir, cuando yo hablo de un maestro con un enfoque crítico, es porque el saber pedagógico que yo le estoy transmitiendo a ese maestro responde a una tendencia de la pedagogía crítica, que tiene toda una lógica en la relación maestro-estudiante, maestro, contenido, currículo, maestro con currículo y estudiante, que tiene toda una lógica de qué define por enseñanza, qué define por aprendizaje, qué se espera de esa formación. Es decir, ese conocimiento pedagógico es el que está estrechamente ligado a las tendencias curriculares, a las tendencias pedagógicas, a las tendencias didácticas, porque esas tendencias son las que matizan ese pensamiento pedagógico, ese conocimiento pedagógico que se recibe cuando usted se está formando como un profesional de la educación, que así somos. Somos un profesional de la educación que trabaja en un espacio, en una etapa de esa formación escolarizada, que tenemos una disciplina muchas veces de base o disciplinas de base y que se constituye un campo intelectual especializado. Es decir,
El, el rango de profesionales de la educación lo empezamos a recibir los docentes cuando se crean estas instituciones y se nos paga por ese desempeño profesional, por esa profesión. ¿Ok? Por tanto, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando estoy trabajando en, en una universidad, no sé, técnica, por ejemplo, de ingeniero, yo le digo, usted es ingeniero, perfecto, esa es su primera profesión, pero si ya hoy es profesor dentro de la formación de ingenieros en esta carrera, ya usted tiene una segunda profesión que no puede descuidar. Tiene la primera, que se la da su especialización y todo el éxito que pueda tener como ingeniero, pero tiene una segunda que es educación, es formar, es usted profesional de la educación. Por tanto, tienen dos profesiones, tienen que esas dos profesiones interrelacionarse y no se puede descuidar ni una ni la otra. Tienen que ir porque esos saberes, esos conocimientos pedagógicos evolucionan, se contextualizan al parejo o a la par de los saberes que usted transmite como especialista. Y aquí hay algo importantísimo. Comenzamos a ser funcionarios públicos. Seguimos siendo funcionarios públicos. Es decir, los maestros, independientemente que trabajemos en una institución privada, independientemente que trabajemos en una institución privada, somos parte de los funcionarios públicos de esa sociedad. Es decir, estamos estrechamente relacionados con los cambios políticos, con los cambios económicos, con los cambios de paradigmas a veces de la sociedad tecnológico. Y eh, estamos en la mira y en las dinámicas sociales. El maestro es parte de esa dinámica social que se genera a nivel social, pero que tiene una implicación directa a nivel de instituciones escolares. Las instituciones escolares son un reflejo de la sociedad y de sus dinámicas y de sus contradicciones, de sus problemáticas, de todo lo que pasa a nivel social. Las instituciones escolares son un reflejo de ello. Y los maestros somos el puente entre esa sociedad y esa formación. A esa formación que damos. Es decir, somos el puente entre el pasado, el presente y el futuro, porque los que estamos formando en nuestras aulas es el futuro del país. Pero nosotros estamos también reflejando una historia nacional, una historia institucional. Y somos personas de hoy, es decir, somos sujetos concretos de hoy, del hoy. Vivimos las contradicciones, las dificultades, las ventajas o las no ventajas que puede tener una sociedad en el hoy. Entonces, en esas dinámicas, que más complejas no pueden ser, más complejas no pueden ser y más difíciles no pueden ser, estamos nosotros como docentes, como educadores, como maestros, en esas dinámicas. Y eso, si uno tiene conciencia de que te mueves en esas dinámicas sociales y que tienes ese rol dentro de la sociedad y que tienes ese rol dentro de, eh, o esa responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones, ahí tenemos una pista, fíjense bien, no es que nos resuelva todos los problemas, pero ahí tenemos una pista de cómo nos debemos ir formando, de cómo debemos ir buscando aquellos conocimientos que la universidad no nos dio, que la escuela normal no nos dio y que necesitamos entonces con urgencia saber de algo para poder entender esas dinámicas que se están dando a nivel social y que se están reflejando con tanta fuerza a nivel de aula y a nivel de escuela. Bien, ahora, aquí les puse algunos datos de cómo fueron ampliándose esa formación docente en relación a los tipos de maestros o de educadores. Fíjense que las universidades pedagógicas llegan en las primeras décadas del siglo XX. Al principio no eran universidades pedagógicas independientes de la universidad, eran facultades pedagógicas o escuelas pedagógicas que están entre el 20, entre el 20 y el 40, más o menos casi todos los países de América Latina
hicieron sus universidades pedagógicas e hicieron también la, l- las facultades de pedagogía, que ya era, fíjense, al principio el modelo era para formar como doctores en pedagogía, no el doctor que quizás conozcamos ahora, pero era una persona que se especializaba en asuntos pedagógicos de primera línea y hacían una tesis con los requerimientos de esa época, ¿no? Pero es interesante, sobre todo en Cuba, que yo he estudiado la trayectoria de la formación de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La Habana, cómo hay problemáticas y temas que fueron investigados en el 45, del 45 a finales de los 50, que si usted lo saca de contexto y lo pone de ejemplo ahora, son los mismos temas que estamos sufriendo ahora. El analfabetismo, el problema de la educación de la mujer, eh, temas que estaban ahí, las didácticas especiales, cómo enseñar geografía, cómo enseñar matemáticas, es decir, eran temas que requerían ser investigados en aquella época con los presupuestos que habían, los presupuestos teóricos, y que si uno lo ve sigue siendo temas de investigación porque algo tiene la pedagogía y es que siempre está en construcción. Y para uno eso puede ser malo, pero para mí es interesante porque esa construcción te permite ir buscando nuevos referentes en nuestras investigaciones, en nuestros análisis y en nuestras propuestas. La Revolución Mexicana tuvo un papel importante en el reconocimiento del indígena como sujeto latinoamericano. Es decir, esa Revolución Mexicana en su política, en los documentos educativos, fue el único país en ese momento que había reconocido que tenemos una población indígena, que tenemos una población rural importante en nuestros pueblos y ahí se crearon las primeras escuelas normales rurales. Es decir, ese modelo que después se ha ido transformando y que se va ajustando después a las necesidades y características de cada uno de los países, fue en este momento histórico donde se dijo por primera vez, se incluyó por primera vez, se visualizó por primera vez este tipo de población y por tanto se vio los profesores o los maestros, no eran profesores, eran maestros para estas escuelas rurales que iban a trabajar directamente a esas zonas rurales y donde predominaba la población indígena. La educación inicial, como yo les decía, es mucho más para acá. Y tiene mucho que ver con el reconocimiento de la importancia que tienen los primeros 5 años de la formación, de la vida. Y aunque no aparezca mucho, desgraciadamente, son de los silencios que hay en la ciencia, la pedagogía soviética, la soviética, y la pedagogía alemana, la alemana democrática, le dio un impulso tremendo a esta educación inicial. Es decir, como política de Estado, fíjense bien, no era que no existieran otros lugares donde formarse como educadora de ese periodo de la vida, sino como política estatal, el hecho de esa revolución socialista de octubre, esa convocatoria a que todos trabajaran, a que las mujeres trabajaran, trajo como consecuencia que las mujeres teníamos que dejar los niños en algún lugar para poder trabajar. Y esos lugares se convirtieron en guarderías. Y esas guarderías fueron teniendo una forma de enseñar, una pedagogía de la educación inicial que se ha ido, por supuesto, actualizando, trabajando, buscando nuevos enfoques como en todos los tipos de formación, pero fue en esa época, es decir, a mediados del siglo XX, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que hay una reestructuración del mundo y una reestructuración de las formas de producción. Hay un llamado a que las mujeres trabajáramos, tuviéramos profesión, y entonces
todo eso trajo consigo, además del desarrollo de la ciencia, de la psicología infantil, en fin, todo eso se fue alimentando con muchas más cosas desde el punto de vista científico, que la educación inicial comenzara a tener una organización y que se buscara la forma de formar educadores para esa educación inicial. Así sucedió también con la educación especial, que yo también le doy mucho protagonismo a, a, a estos países que tenían como política de Estado hacer la inclusión de los niños, jóvenes, adolescentes que tuvieran necesidades educativas especiales, con un modelo que no es el que predomina ahora, porque eran escuelas especiales para niños especiales. Después eso se criticó mucho, porque vino toda una teoría de la integración de niños especiales en escuelas normales, que yo siempre tengo mis dudas y mis interrogantes, porque usted puede integrar, y me parece que no, yo no doy con que digo que nada es bueno ni nada es malo, lo que hay que ver las condiciones. Usted puede integrar a un niño con necesidades educativas especiales cuando la maestra o el maestro y la escuela tienen las condiciones, condiciones profesionales y condiciones materiales para integrar a esos niños. Pero si usted tiene un grupo de 30 niños y además dentro de esos 30 tienen 5 con necesidades educativas especiales, le faltan materiales, le faltan, no tiene una auxiliar pedagógica que le ayude, no tiene, esos niños van a sufrir más en esa integración que si tuvieran una escuela donde estuvieran ellos solos, o fuera un grupo de niños con necesidades educativas especiales que predominaran y tuvieran una atención más directa. Repito, no creo que ni una ni otra sean la mejor modelo. Los dos modelos tienen ventajas y tienen desventajas siempre que se apliquen en condiciones que exige la atención a niños con diferencias individuales fuertes en entornos normales. Y para la década del 80, fundamentalmente en América Latina, por el predominio del analfabetismo, porque fue el motor impulsor, el analfabetismo, y las campañas de alfabetización, etcétera, etcétera, que se comienza a pensar en un maestro para la profesión de adulto. Pero esto se da poco en América Latina. Es decir, en las universidades pedagógicas hay poca formación especializada para la educación de adultos. Eso ya después las personas lo van aprendiendo en posgrados, en otros espacios, pero no quiero ser absoluta, pero hay pocas carreras, para decirlo así, hay pocas carreras que sean especialmente para la educación de adultos, para que te formen como profesor de la educación de adultos. Porque la educación de adultos, desgraciadamente, o se ve el analfabetismo como el centro, es decir, se va a alfabetizar y la alfabetización puede ocurrir por muchas vías, o se hace una transferencia sin un estudio, sin un análisis, una transferencia de los modelos que hay en la enseñanza básica profesional o en la profesional superior, a la educación de adultos. Y entonces no se entiende que son personas adultas, por supuesto, que necesitan otra pedagogía, que necesitan otros enfoques, como lo vio Pablo Freire. Eso no se ve de manera generalizada. Toda la teoría que Pablo Freire desarrolla alrededor de la formación de adultos es una tendencia. Se ve como tendencia, pero no como un modelo para aplicar y para generalizar este tipo de formación que es muy diversa. Fíjense si es diversa, que muchas veces mm, cuando uno se jubila con una edad determinada y que tiene determinadas habilidades todavía, puede ingresar en otro tipo de formación. Y sí, ahí sí hay países que tienen muy buen desarrollo de todo lo que tiene que ver con la tercera edad. No se habla de adultos, se habla de la tercera edad. Es decir, esta formación de adultos es cada vez más diversa, es cada vez más amplia, y en la medida que logremos tener más calidad de vida y que nuestras expectativas de vida sean mucho más, va a haber muchas más posibilidades de esa formación de adultos, por tanto, necesita de personas especializadas para ello. Entonces, como les decía,
cada una de esa formación defiende un modelo. Por ejemplo, la formación inicial defiende el modelo lúdico de juego. El juego es la esencia de esa formación. A partir del juego se enseña hábitos, valores, conocimiento, las primeras letras, en algunos casos hasta a leer y escribir las primeras letras, las primeras oraciones, pero es siempre a través del juego. Cuando se comienza la formación básica, es disciplinar, ya empiezan las disciplinas. Hay algunas disciplinas integradoras, pero ya empieza la diferenciación entre la lengua, la matemática, las ciencias naturales. Pero aquí, al igual que la formación inicial, casi siempre está dirigida por un maestro o una maestra. Es decir, hay poca presencia, disculpen, hay poca presencia no hay varios maestros, hay una sola influencia o dos influencias. Y el alumno se acostumbra a esa influencia. A veces la maestra o el maestro es primero y segundo grado, por ejemplo. Hasta cuarto grado puede haber. Hay modelos que lo llevan hasta cuarto. En quinto y sexto entran otros docentes. Disculpen. Entran otros docentes en quinto y sexto, pero será uno más o dos más. Es decir, el alumno tiene pocas influencias de una comunidad de docentes. Hay predominio de influencia y eso es interesante. En la formación rural, ese predominio de una influencia es mucho mayor, porque fíjense que las escuelas son multigrados y a veces el maestro no solamente da todas las disciplinas, sino da un grupo de grado. Entonces, en una misma aula hay niños para primero, para segundo, para tercero, y es un solo maestro o una sola maestra. Por supuesto, estas poblaciones son pequeñas y los grupos son pequeños, pero son diversos, muy diversos. Ya la educación más media y básica es un modelo disciplinar por asignaturas y por maestro. Es decir, el alumno de pronto de uno o dos maestros tiene 7 maestros o tiene 6 maestros. Y cada uno llega con su modelo, con su forma de trabajar, con su manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, con sus asignaturas, con sus modos de evaluar. Cuando el alumno está en una etapa difícil que es la adolescencia. Es decir, eh, yo recuerdo que había una especialista en este modelo argentina, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me voy a acordar ahorita, que decía que este trecho es complicado. Es decir, están los estudiantes en la adolescencia, tienen muchos intereses, muchas dudas, muchas necesidades de aprender más allá de la disciplina, y de pronto se encuentra en una escuela donde hay muchos maestros, cosa que no habían tenido la experiencia anterior. Entonces, esta experiencia de formación básica y profesional ha recibido mucha atención en nuestro continente. Es decir, yo creo que una eh, de la formación de maestros que más se ha estudiado y la que más ha sido valorada en nuestro continente ha sido este trecho, donde yo me incluyo. Es decir, yo he tenido varias investigaciones que estudian este modelo para esta etapa de la formación. La formación especial depende, si es en los primeros grados, también repite el mismo modelo de la formación básica, pero en este caso son por necesidades educativas especiales. Ahí se le agrega logopedas, personas que tienen que ver con el desarrollo de la conducta o que tienen que ver con niños autistas. Es decir, ahí entran otras especialidades, a veces que son, por ejemplo, que son débiles visuales, entran otras especialidades que complementan esa formación. Y como les decía, la educación de adultos homologa lo establecido en otras formaciones. Eh, requiere de desde mi visión, eh, es una de las menos investigadas y la que más requiere ser investigada. Porque en definitiva,
esto que estamos haciendo ahora es una formación adulta también, es decir, una formación para adultos que traen experiencias vivenciales, que traen experiencias cognitivas, que traen conocimientos, que a lo mejor no son los conocimientos que están acreditados en la escuela, pero son los conocimientos de la vida. Y entonces, esas lógicas eh, todavía están muy poco estructuradas. Esas estrategias para formar adultos todavía están muy poco estructuradas. A veces nos vamos mucho por lo vivenciar, otras veces nos vamos mucho por lo disciplinar, pero encontrar ahí el punto medio donde se combine esa experiencia de vida que uno trae como adulto y esas necesidades de seguir aprendiendo o de aprender algo en específico, requiere todavía de un análisis pedagógico. Ahora, cuando vemos investigación, donde yo me incluyo, fíjense bien, yo me estoy incluyendo como investigadora, yo investigo o he investigado, en la medida que he ido pasando el tiempo, he ido aprendiendo, en un tipo de formación. Y ese tipo de información a veces donde la universidad trabaja, es decir, trabajo para formar estudiantes, maestros para la educación secundaria o básica superior. Y esa es la educación que yo conozco con más profundidad y además es con la que mi maestro tiene ese perfil. Cuando ya ingreso en otros espacios, entonces empiezo a trabajar con profesionales que no son educadores y que tienen que formarse como educadores para la educación superior. Ahí yo me muevo en esos dos espacios. No me atrevería a trabajar la educación inicial porque no tengo para eso. Es decir, no es mi especialización. Me costaría mucho trabajar también la educación especial. Sin embargo, creo que puedo perfectamente aportar algunos elementos a la educación de adultos. Vista quizás no como el adulto analfabeto, fíjense bien, sino como el adulto aprendiz a lo largo de la vida, que es otro tipo de adulto. No es el adulto analfabeto, no es el adulto que necesita una profesión para poder trabajar e insertarse en la sociedad, no es el adulto joven, porque también hay adultos jóvenes y adultos ya de la tercera edad, es el adulto mm, que ya tiene una profesión, pero que necesita continuar su desarrollo profesional, digamos que en una maestría y en un doctorado, que son los programas donde yo me muevo, y yo creo que ahí podría perfectamente yo aportar a ese tipo de formación. Pero no me atrevería con otras porque no conozco, llevaría mucha investigación, llevaría mucho estudio, entrar en otros espacios que hasta ahora no he ido, no he excursionado de una manera profunda. Entonces, esto que es mi, mi carencia, uno la ve también en la bibliografía. Uno ve que la bibliografía está y las investigaciones están fracturadas para esto, para aquello, para lo otro, pero no hay una visión. Y hay otras investigaciones que son muy teóricas, es decir, que se reflexiona, como yo les decía al principio, sobre cómo debe ser un maestro reflexivo, cómo debe ser un maestro crítico, un maestro orientador, y ahí hacemos toda una disertación de lo que creemos nosotros que debe ser el maestro y sus características y su ética y todo ello. Otra cosa a la cual estamos extremadamente carentes es llevar la investigación al saber docente. Eh, Fíjense bien, ya no es lo que yo digo que debe ser el docente, sino qué sabe el docente, cómo aplicas las metodologías, cómo analizas las metodologías, para saber entonces, en ese saber docente, qué se necesita para asumir currículo, para asumir cambios curriculares, demandas del contexto y las necesidades del estudiante. Es direccionar la investigación de otra manera, el discurso de otra manera. Usted no viene aquí a decir, a oír lo que yo creo que debes hacer. Usted viene aquí a expresar lo que usted sabe y vamos a ver con lo que usted sabe cómo podemos reconstruir esos saberes, buscar otras referencias para que usted pueda abordar un cambio curricular, para que usted pueda abordar esto que estoy planteando aquí, las necesidades de sus estudiantes y las demandas del contexto. Hay muy poco trabajo sobre esto, sobre todo divulgado. A veces yo pienso que no es solo que no exista en la práctica investigaciones de este tipo, sino que la bibliografía más
difundida, más reconocida, hay poco espacio, hay poco espacio para hacer artículos y hacer informes de investigación que se centren en el saber del saber docente. Y sin miedo a equivocarme, ahí hay una mina de oro. Es decir, ese saber docente, de docentes de varias edades, de varias generaciones, de varias escuelas de formación, es el, la célula de los cambios educativos. Es el punto donde un cambio educativo puede hacerse realidad. Si nosotros partimos del saber docente, de ese saber docente colectivo y individual, para enfrentar esos cambios curriculares y para enfrentar esas situaciones que se nos exigen a nivel de escuela, aunque no nos hayan formado para ello. Fíjense bien, aunque no nos hayan formado, porque en una institución es muy difícil que no coincidan maestros de varias generaciones de formación, de varias generaciones de edad, por tanto hay experiencias vividas en otros contextos y todo eso se hace, todo eso conforma un saber si uno lo sabe direccionar y te permite entonces entender estos cambios actuales y te permite tener una actitud consciente frente a esos cambios actuales. Y, por supuesto, al no tener en cuenta esto anteriormente, uno se da cuenta que las superaciones apenas responden a las necesidades profesionales. Y es triste saber que usted está en una maestría que solo le va a dar un título, solo le va a dar un crédito para su trabajo. Bueno, a lo mejor le sirve para tener mejor salario o para tener mayor reconocimiento, pero no es algo que te va a resolver el problema. Tu problema cotidiano. Tu problema cotidiano muchas veces se soluciona, repito, en espacios informales, en grupos de maestros, en redes de maestros, que no reciben el reconocimiento académico, no lo reciben, pero que indiscutiblemente nos ayudan a solucionar en reuniones metodológicas que podamos hacer en la misma escuela donde trabajemos, en la misma institución, y donde analicemos nuestros problemas, nuestras situaciones y la manera de solucionar esas situaciones. Eh, un especialista, en el caso, por ejemplo, mío, yo puedo dar algunas pistas, pero encontrar el especialista que te dé algunas pistas depende de que tú entiendas cuál es el problema que tú necesitas resolver y cuál es la situación que tú necesitas resolver concretamente. Es decir, esa superación tiene que ir más a ver la práctica, a reconstruir esos saberes docentes y tratar de modificar esa realidad. Y por supuesto, hay una desigualdad terrible para las oportunidades para la superación continua. Es decir, además del problema económico que está ahí, eh, porque la superación tiene un costo económico, está más favorecida muchas veces los profesores, los docentes de la educación superior para lograr esa educación continua que los profesores de los primeros niveles. Eh, es así. Es decir, usted ve maestrías y busca maestría y a veces las maestrías de la educación inicial, de la educación especial son mínimas con respecto a otras maestrías que te dan para la educación, por ejemplo, la docencia de la educación superior. Es difícil que en un país no exista una maestría que trabaje la docencia de la educación superior. A veces en muchas versiones. Entonces el maestro de educación superior muchas veces tiene más oportunidades para esa superación o más oportunidades que el maestro o los docentes de los grados anteriores. Ahora, eh, los cambios curriculares pueden ser una oportunidad, porque el cambio curricular implica en su fundamentación, incluye en su fundamentación el tipo de docente que debemos ser. Y cuando te dibujan ese perfil, cuando te lo concretan, le es más fácil uno encontrar como docente o como comunidad de docentes
cuáles son las esferas y cuáles son las necesidades que tenemos desde el punto de vista cognitivo para poder satisfacer eso en ese centro de formación. Ya habíamos planteado que hay distancias entre el desarrollo de las ciencias de todo tipo, el conocimiento de la problemática social, la cultura general que debe tener el docente y las formas de superar. Eh, Habitualmente vamos a los lugares donde nos formaron como docente a buscar la maestría y el doctorado, pero no vamos a una universidad donde se hable, por ejemplo, donde hay una carrera de sociología que te dé otros conocimientos sobre los problemas sociales que estamos viviendo, violencia, emigración, en fin, los problemas sociales que todos vivimos. Entonces, el maestro tiene una cultura limitada con respecto a lo que enseña, con respecto a lo que forma, y eso tiene que entrar también en nuestra cosmovisión. Si vamos a emplear tiempo y economía para aprender, hay que salir un poquitico de las fronteras de esas universidades pedagógicas o de esos espacios meramente pedagógicos y buscar otros especialistas o otras oportunidades que nos den las posibilidades de entender lo que está pasando a nuestro alrededor. En las reformas curriculares te dicen cómo tú debes hacer, cómo debes ser. Debes ser así, debes hacer esto, debes desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera u otra. Sin embargo, no te dan opciones muchas veces para esa superación. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros de una manera consciente y organizada. Y volvemos a un tema recurrente que yo he querido enmarcar en esto, que son las condiciones laborales de nosotros, que no se incluyen las discusiones sobre el currículo y las reformas, al no ser en espacios a veces más informales o más políticos, y entonces no logramos entender dentro de la misma institución escolar, buscar espacios dentro de la institución escolar que nos ayuden a entender el origen de la reforma, los fundamentos de esa reforma y lo que se espera de nosotros dentro de esa reforma curricular. Entonces, los cambios curriculares pueden ser oportunidades para entender qué necesitamos aprender, dónde necesitamos ser más activos, más participativos en esas transformaciones. Eh, yo repito y me sonrío porque es algo que lo estoy diciendo de una manera reiterada, que en casi todas las reformas hoy están planteando el currículum como proyecto educativo, a nivel institucional y a nivel del aula. Eso es una oportunidad. Es una oportunidad para incluir los docentes, sus necesidades de superación como parte de ese proyecto educativo. Es una oportunidad para un encuentro entre los docentes. Es una oportunidad para incluir la investigación como un eje de esos proyectos educativos. Y todo eso necesita de encuentros, como este puede ser, o como otros encuentros, donde, no es, donde pongamos el punto de referencia de esos encuentros y de esos análisis en qué es construir un proyecto educativo. Porque en última instancia está declarado en la política. Es decir, si está declarado en la política, si está declarado en la reforma curricular, ya nadie lo puede decir que no se puede aplicar. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es mm, buscar la forma, es decir, buscar de qué manera podemos aplicar esa política y esos cambios curriculares desde esa visión de proyecto educativo. Entonces, a modo de conclusión, que no es tantas conclusiones, sino son puntos de partida para continuar eh, nuestros estudios, nuestros análisis, el cambio y reconocimiento de la labor docente pasa por un análisis, fíjense bien, y una discusión científica y política. No podemos dejar la política a un lado. Lo político está muy presente en la escuela, lo político está muy presente en nuestra formación y lo político está muy presente en nuestra proyección social. Somos, como había dicho, somos agentes sociales, somos agentes que transforman, evolucionan, revolucionan, dan opiniones dentro de las dinámicas sociales. Por tanto, eso hay que considerar.
aunque a veces está muy poco visto. Encontrar las ventajas de una mejora o cambio en la percepción del docente dentro de la reforma. Y cambio curricular depende de la participación conjunta de los docentes en proyectos que le dé voz a sus necesidades y inquietudes. Yo soy defensora, muy defensora, porque además lo he vivido, del trabajo colectivo. El docente tiene hoy creo que es la profesión más solitaria que hay. Cuando uno entra a un aula y cierra el aula y empieza a dar clases, usted tiene que tomar una serie de decisiones y no puede contar con nadie, desde evaluar y qué calificación va a dar. Pero antes de llegar al aula y tener esa experiencia tan solitaria, la preparación, el análisis, las condiciones que tenemos, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, se da de una manera muy productiva cuando trabajamos en colectivo, cuando nos reunimos, cuando discutimos. Y la tecnología nos puede dar ese espacio. Es decir, a lo mejor no es el espacio físico de sentarnos en una reunión en la escuela, pero sí la tecnología nos puede permitir, no solo, fíjense, interactuar con colegas de la misma institución, sino con otros colegas. Pero ese espacio de colectivo nos ayuda a poner en práctica lo que sabemos, aprender nuevas cosas y sobre todo que se visualicen nuestros saberes como docentes. Y lo que estoy diciendo desde siempre, nosotros somos los protagonistas del cambio, a favor o en contra. Los que realmente hacemos los cambios educativos no es una reforma curricular declarada, no es una política, somos nosotros en el aula. Si no tenemos conciencia de eso, somos repetidores de algo que a lo mejor nos afecta tanto como ser humano como profesional. Cuando yo me siento protagonista del cambio, entonces asumo otra actitud frente a ese cambio y frente a esa demanda de la sociedad y sobre todo, lo más importante, la demanda de mis estudiantes, las demandas formativas de mis estudiantes, que a lo mejor salen de los marcos disciplinar y son otras demandas que requieren de mi conocimiento, pero requieren de cooperaciones. A lo mejor yo no soy la que va a resolver todos los problemas que tienen mis estudiantes, pero si tengo conciencia de esos problemas, puedo pedir otras colaboraciones. Y eso también enriquece ese entorno educativo y enriquece esas influencias educativas. Bueno, con esto terminamos. Les dejo aquí algunas de las referencias bibliográficas que yo utilicé y los invito a que piensen en sus saberes como docente y cómo esos saberes como docente ustedes lo pueden poner en práctica en esas exigencias de las reformas curriculares y en esas nuevas exigencias o en las exigencias que tenemos de manera cotidiana como docente. Muchas gracias. Espero volvernos a ver y bueno, espero sus preguntas y sus sugerencias.